Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de los registros de Muldon, una creación del talentoso Ali Awada. Pero antes de continuar, recordemos los aspectos cruciales que ocurrieron previamente. Muldon seguía inquieto por la presencia del Velociraptor infiltrado, el mismo que logró seguirlo y observarlo sin que nadie lo detectara. Mientras revisaba otras áreas del parque, encontró señales preocupantes: un apatosaurio acostado de forma inusual, un iuplocéfalo muerto tras caer a un foso y un estegosaurio con indicios claros de intoxicación. Esta noche inspeccionó el Rex Paddock y notó cambios extraños, tanto en la hembra adulta como en el T-Rex juvenil. Pero lo más alarmante llegó al final. Al verlo alimentarse, descubrió que el joven Rex estaba devorando a un Velociraptor. Esto confirmó que uno de ellos logró entrar al recinto del Rex, un perímetro que debería ser completamente impenetrable. El hallazgo dejó claro que la seguridad del parque está siendo vulnerada, y que los Raptors infiltrados representan un riesgo mucho mayor del que Muldon imaginaba. Una vez dicho esto, y recomendando primero experimentar los videos originales, veamos cómo continúa la trama. El registro número 5 inicia con una actualización inquietante. El Raptor devorado era el mismo que el Dr. Wu aprobó para integrarse a la manada. Aún así, Muldon no puede evitar preguntarse cómo terminó dentro del recinto del tiranosaurio, y Ray promete investigarlo. Muldon solicita un nuevo recuento de animales, y el sistema indica que todo coincide, incluyendo la baja del joven Raptor devorado. Total animals expected and found are the same. And before you ask, Velociraptor number expected, 3. Number found, 3. The computer has adjusted and accounted for the young raptor in the Rex Paddock. Marvelous. Sin embargo, cuando pide el historial del movimiento del animal, Ray detecta algo extraño. No hay datos de las últimas 24 horas, y tampoco aparecen registros de hace 48 horas. Podría ser un error de código, según comenta, así que programa la visita de un analista de sistemas para revisar el problema en unos días. Muldon le pide al sistema la fecha en que el conteo de Raptors bajó de 4 a 3, pero la respuesta no encaja. Marca el 1 de septiembre, justamente el día en que el Raptor juvenil fue transferido, no cuando falleció. Ray revisa los registros y descubre varias inconsistencias. Las fechas en que el sistema reduce el número de Raptors no coinciden con los incidentes reales. El Raptor electrocutado murió el 2 de septiembre, pero el computador lo marca como baja el día 1. Muldon resume los problemas. Wu aprobó un traslado sin avisarle. El 9 de septiembre apareció un cuarto Raptor infiltrado, y el juvenil devorado por el Rex figura como muerto desde el día 1. Si el sistema tiene razón, el Raptor que el Rex está comiendo no sería el juvenil autorizado, sino un animal completamente fuera de los registros. Wu rechaza la idea de reproducción no autorizada, pero acepta recuperar el cuerpo para tomar una muestra y comprobar si realmente pertenece al parque. La escena cambia y vemos a Muldon, Robbie y Tony en un vehículo, adentrándose en el paddock de los T-Rex, para intentar recuperar el cuerpo del Raptor y realizar el análisis pendiente. Desde la radio, Ray informa los movimientos de los T-Rex dentro del recinto. La hembra adulta está lejos de ellos, mientras que el juvenil se encuentra cerca. Avanzando por el terreno, el equipo observa al Rex joven correr a su lado. No lo hace para atacarlos, sino para huir, y Muldon sugiere que lo hace para proteger la presa, el Raptor que llevaba en la boca. Le pide a Tony, quien conduce, que lo persiga hasta cansarlo. Tiempo después lo logran, permitiendo a Muldon acertar un disparo tranquilizante con precisión. Line me up with her neck, Tony. Boom! El dardo hace efecto y el Rex juvenil cae dormido. Muldon recibe la confirmación de que la hembra adulta sigue lejos y le indica a Tony que mantenga el vehículo encendido y esté atento a cualquier vibración en el suelo, señal de que la T-Rex grande podría acercarse. Concluye que, como la adulta siempre se queda con la presa, el joven no quería soltar al Raptor. También aclara que utilizó un Moro 709, un tranquilizante capaz de derribar a un animal grande sin detener el corazón.
Explica que los juveniles metabolizan más rápido, por lo que el tranquilizante actúa de inmediato. A eso se suman la adrenalina y otras hormonas de estrés acumuladas tras correr varios kilómetros, acelerando aún más el efecto del fármaco. Aprovecha el momento para sugerir que un especialista venga a revisar el estado dental del Rex, ahora que está sedado. Finalmente, Mulder encuentra el cuerpo del Velociraptor. Confirma que es joven, tal como dijo Ray, pero no entiende cómo pudo entrar a esta zona. Señala que nada de esto habría ocurrido si el Dr. Wu hubiera informado al equipo de campo antes de introducir nuevos animales. Mulder examina el cuerpo del Raptor y confirma que no puede llevar 2 semanas muerto, como indica el sistema. Las heridas están frescas, el cuerpo aún estaría tibio y no presenta signos de descomposición avanzada. Todo apunta a que murió hace solo unas horas, lo que vuelve aún más confuso el registro informático que asegura que falleció el 1 de septiembre. Mulder reflexiona que nada encaja. El Rex joven no comería carroña tan antigua. El paddock es demasiado grande para revisar por completo y no está claro cómo un raptor pudo cruzar desde su propio recinto hasta la zona de los tiranosaurios. No obstante, en ese momento Ray lo interrumpe, advirtiéndole que el sistema detecta un cuarto Velociraptor y está a 300 pies de donde está Muldoon. Muldoon pide una verificación inmediata, pero no aparece en cámaras, solo en el sistema de reconocimiento. Ray revisa el conteo. Primero el sistema le dice que hay 4 Raptors, lo que confunde aún más a Muldoon. Segundos después, luego de que Muldoon se muestra alerta y vigilando su entorno, el conteo vuelve a 3, como si algo hubiera estado allí solo por un instante. Ray admite que no entiende qué está pasando. El sistema reconoce formas por imagen, pero Muldoon sugiere que puede fallar o confundirse con especies similares. Sin embargo, nada explica por qué detectó a un raptor tan cerca, aunque no haya evidencia visual. Is it possible that the computer has... Christ! Muldoon, Blasted monkey! are you okay? What's happening with the raptor count, Ray? Ray, So a bug in the system then? I guess so, Muldoon. Right. Seeing things with my own eyes will always be better than relying on any computer. You can't control everything, especially nature. There's just too many... Holy. Thanks for keeping your eye on the Rex, Ray. Oh, You good, Muldoon? Go. Must go fast. Put your foot down, Tony. You can't just stroll down the road, you know? La misión para recuperar el cuerpo del Raptor termina en fracaso. Muldoon, Robbie y Tony no solo pierden de vista al cadáver, sino que además deben dejar al Rex juvenil sedado en el suelo, lo cual resulta extremadamente peligroso, considerando lo territorial que es la Rex adulta. Justo después, Muldoon recibe un llamado urgente. Ocurrió un incidente en el Jungle River Cruise. Al llegar, le informan que un trabajador llamado Manuel cayó al agua. No estaba bebiendo, ni perdió el equilibrio. Un animal lo golpeó. El testigo añade algo aún más alarmante. El hombre gritó que no podía ver, comenzó a convulsionar y quedó inmóvil. Muldoon pregunta cómo ocurrió el ataque y recibe la respuesta clave. El animal le escupió. Este video termina en este punto, y resulta bastante evidente que el cuarto raptor detectado, cuando Muldoon estaba en el recinto Rex, es el raptor que lo persigue a escondidas, donde ya sugerimos previamente que lo hace para estudiarlo. La historia continúa con el registro número 6. Muldoon conversa con Jerry sobre el incidente y asegura que un Dilophosaurus escupió a Manuel mientras estaba en lo alto del muro. Manuel quedó ciego, perdió el equilibrio y cayó dentro del recinto. Aunque sobrevivió a la caída, comenzó a convulsionar y quedó inmóvil. Muldoon hizo sonar las bocinas de emergencia para encerrar a los dilos, y Manuel fue trasladado a Bahía Añasco. Muldoon ahora se dirige al corral para investigar qué ocurrió. Explica que detrás del Jungle River Cruise se encuentra el corral de contención de los Dilophosaurios, un área usada para reunirlos cuando es necesario. Descubrieron que estos animales responden muy bien al sonido de bocinas, por lo que usan grabaciones para guiarlos hacia ese recinto.
El corral se mantiene más frío y con menos luz, debido a un trastorno genético que vuelve su piel extremadamente sensible a la radiación UV. La sombra constante y la iluminación controlada evitan quemaduras, infecciones y comportamientos nerviosos. En este lugar conviven 7 Dilophosaurios, 4 de la especie Dilophosaurus sinensis, más pequeños y recientes, y 3 Dilophosaurus wetherilli, que son más grandes. Ambas especies cohabitan sin problemas, aunque son animales nocturnos, por lo que es probable que estén dormidos. Muldoon logra ver a uno de los Dilophosaurus sinensis, la especie más pequeña. Explica que estos ejemplares sufren menos problemas de piel, aunque ha visto que pueden presentar descamación entre las crestas si pasan demasiado tiempo fuera de la sombra. Miden cerca de 1,20 metros, son tímidos por naturaleza, y aunque al principio se mantienen cautelosos, suelen mostrar curiosidad si uno se queda cerca el tiempo suficiente. Hear that? Muldoon explica que los sonidos de los Dilos wetherilli pueden confundirse con el canto de un búho. Estos ejemplares, más grandes que los sinensis, resultan inquietantes por cómo observan a las personas, atentos y analíticos, casi como un casuario. Son animales fascinantes, y Muldoon intenta grabar a una hembra que permanece oculta para documentar ese comportamiento. Shit! This is why they creep me out. See this behavioral display? They seem to size up their opponent in an attempt to intimidate equally sized threats. Añade que esta especie puede alcanzar unos 2,4 metros de altura, y admite que la primera vez que vio uno durante la noche, se llevó un buen susto. Comenta que el helicóptero ha llegado para evacuar a Manuel del recinto de los Dilos. Planea ingresar después, mientras las hembras aún están dentro del corral, pero calcula que deberán esperar hasta la tarde. Esto porque Regis, el encargado de relaciones públicas del parque, debe autorizar el acceso. Su función es evitar que cualquier accidente genere preguntas o atención indeseada, por lo que retrasa la entrada hasta asegurarse de controlar la situación. Espera sentado mientras un Dilo está observándolo. De noche, Muldoon entra al recinto de los Dilos y revisa el lugar donde cayó Manuel. Allí encuentra su casco y una sustancia negra, espesa y fría, acumulada en el agua y en las barandas del muro. No es resina, ni savia, ni drenaje natural, y no huele a nada conocido. Lo inquietante es que los Dilos estaban sanos y sin heridas cuando los revisó, así que nada explica el origen del material. Ray sugiere que podría tratarse de una secreción defensiva, algo que nunca se había registrado en esta especie. Muldoon avanza más profundo en el recinto, buscando más rastros de la sustancia negra. Jerry le indica que revise la vegetación baja, ya que cualquier secreción expulsada con fuerza quedaría atrapada allí. A pesar del recorrido, Muldoon no encuentra residuos adicionales, solo barro, hojas en descomposición y señales normales de humedad. Eso sugiere que el material no es un desecho común ni algo presente en toda el área, sino algo puntual, ocurrido en un espacio muy reducido y en un momento específico. Jerry concluye que no se trata de un subproducto biológico constante, sino de un evento episódico, lo que implica un comportamiento inesperado. Muldoon lo resume con preocupación. Hay más en los Dilophosaurios de lo que creían entender. En terreno más seco, Muldoon y Jerry descartan que la sustancia negra sea desecho o materia vegetal. Muldoon plantea una hipótesis inquietante, que los Dilophosaurios estén usando un tipo de veneno proyectado, similar al de una cobra escupidora. Eso explicaría por qué Manuel quedó ciego y cayó tan rápido. La idea implica que los Dilos tienen una anatomía desconocida, y que el parque no está preparado para un depredador capaz de atacar a distancia. La sospecha se confirma cuando Muldoon encuentra compis alimentándose de unas crías de ave, cubiertas con la misma sustancia.
Es evidencia directa. Los dilos están usando este compuesto para inmovilizar a sus presas. Muldoon concluye que el parque subestimó a estos animales, y eso es un peligro enorme. Muldoon llega a uno de los miradores del Jungle River Cruise y explica que el recorrido pasará por varios recintos, incluido el de los dilophosaurios. Pero si estos animales pueden escupir veneno, el diseño del paseo ya no es seguro. Habría que añadir barreras o encerrar las balsas, algo que Hammond no aceptará porque aleja al público de los animales. Mientras observa el recinto, Muldoon nota algo inusual. Uno de los dilos parece estar nadando, algo extremadamente raro y que nunca había sido registrado por el personal. I've got some movement in there. One of the dilos might be taking a swim, which is rare. They can swim, but all the workers here have never spotted one actually crossing water. So this might be a first. No way. Al final del video, lo que nadaba ya no parecía un dilo, sino más bien un velociraptor, lo que explica la reacción preocupada de Muldoon. Los registros muestran que el parque enfrenta comportamientos que ya no encajan con lo esperado. Los dilos están usando una secreción paralizante, y los raptors siguen infiltrándose en zonas donde no deberían estar. Todo indica que las especies están evolucionando, adaptándose y actuando fuera de los límites que InGen creía controlar. Estaremos esperando futuros episodios para saber cómo continúa la trama. Recuerda que también puedes apoyar al creador para impulsar sus proyectos y ver sus otras creaciones. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Morcitine.